Vamos a presentar las principales líneas políticas del programa electoral de cara a las elecciones europeas del 9 de junio de la coalición del Partido Comunista de los Pueblos de España, Partit Comunista del Poble de Catalunya. ¿Por qué nos presentamos a las elecciones al Parlamento Europeo, cuando nuestra propuesta claramente es de ruptura y de salida de la Unión Europea? Entendemos que la clase trabajadora tiene que colocar sus propios objetivos y reivindicaciones en el marco de la Unión Europea, y creemos que estas elecciones son importantes para eso. Nuestro proyecto, nuestro programa es absolutamente ajeno a todas esas voces que pretenden reformar la Unión Europea o que hablan de una Europa de rostro humano. Eso es imposible. Hoy la Unión Europea, Europa, está claramente en sintonía con los intereses del imperialismo norteamericano y camina decididamente hacia la guerra. Uno de los lemas de nuestra campaña es contra la guerra y contra la OTAN. La salida de la OTAN, la denuncia de la guerra y desde luego armar un amplio movimiento obrero y popular contra la guerra y contra las políticas del imperialismo son dos de los ejes fundamentales de nuestro programa y de nuestras propuestas. Por eso entendemos que votar la propuesta comunista es la única y cabal forma de colocar los intereses del pueblo trabajador en primer lugar. Este próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Unas elecciones enmarcadas con un auge del fascismo y de la extrema derecha. Ninguna de las propuestas ni ninguno de los candidatos ni candidatas hablarán sobre el verdadero origen y sobre las verdaderas propuestas que la Unión Europea pretende seguir aplicando a la juventud de extracción obrera y popular con independencia de quién gane estas elecciones. Los mandatos de la Unión Europea para la juventud son claros. Aumento de la sobreexplotación, privatización de la sanidad y la educación, recorte en las becas. Nos enviarán a la guerra contra cualquier otro país que pretenda poner en jaque su hegemonía. Nos privatizarán las pensiones. Y en cualquier caso, el futuro que nos depara a la juventud obrera y popular dentro de la Unión Europea es guerra, miseria y explotación. Desde la coalición Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Comunista del Pueblo de Cataluña, lo tenemos bien claro. No hay salidas individuales a esta crisis. La única solución supone organizarse, supone luchar contra cada una de las discriminaciones, opresiones y explotaciones que genera este sistema capitalista y la Unión Europea. El próximo 9 de junio, joven obrero, joven obrera, vota coalición Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Comunista del Pueblo de Cataluña. Trabajadores cada vez más pobres, ricos cada vez más ricos. Esta es la realidad que se nos impone. Para que los ricos mantengan su hegemonía y su dominio sobre la clase trabajadora, necesitan de leyes tan represivas como la ley Mordaza. Por eso, pedimos tu voto para su derogación. Pedimos la depuración de todos los elementos fascistas de las instituciones represivas. Pedimos verdad, justicia y reparación. Y por último, también pedimos la amnistía para todas las presas y los presos políticos de los pueblos de España. Estamos hablando de Europa, una Europa que se constituyó como Unión Económica Europea. Es decir, poco les importan las personas a los que construyen Europa y lo demuestran con los hechos, cada día lo demuestran. Esto es solamente para los que tienen dinero, para la economía. Los trabajadores y las trabajadoras dentro de esta Unión Europea no hacemos nada más que perder derechos, perder puestos de trabajo, perder condiciones que teníamos. Y esto últimamente se ve más agravado con la situación que estamos viviendo, que es absolutamente insoportable, cómo la Unión Europea apoya sin fisuras o no castiga sin fisuras la actitud genocida del pueblo de Israel hacia Palestina. Es absolutamente intolerable que Europa no esté condenando el genocidio que está haciendo Palestina, que lo pagan el pueblo, lo pagan los palestinos y las palestinas y lo pagan los españoles y las españolas que, como siga esto así, nos va a tocar ir a una guerra absolutamente cruel, innecesaria y debido, sin lugar a dudas, a la falta de voluntad política de la Unión Europea, porque es Unión Económica Europea, no es la unión de los pueblos ni mucho menos. Por eso desde el PCP consideramos que la mejor manera que tienen los pueblos de hacer es salirse de una Unión Europea que lo único que hace es castigar a la gente para apoyar a los banqueros, para apoyar a las oligarquías, para apoyar a los que se enriquecen gracias a las guerras. Nosotros desde el PCP decimos no a la guerra, decimos no a la Europa, decimos no a la OTAN y por tanto tenemos que salirnos de esta historia. Alguien se preguntará que ¿por qué voy a votar a la coalición del Partido Comunista de los Pueblos de España con el Partido Comunista del Pueblo de Cataluña? Yo lo veo muy razonable. ¿En qué sentido? En que entiendo que es la candidatura que de verdad enfrenta y sitúa
los verdaderos problemas y necesidades del pueblo trabajador. Estamos asistiendo a una precampaña que es el antecedente de la campaña de los 15 días, de la formalidad de la campaña, en la que se va a hablar de todo absolutamente, menos de lo que realmente preocupa a las personas. No se va a hablar de la razón de la carestía de la vida, no se va a hablar de la verdadera razón del boom inmobiliario y de la burbuja del alquiler, no se va a hablar para nada de por qué este país ha de incrementar el gasto militar, menos todavía se va a hablar de por qué hipócritamente este gobierno que se llama progresista, el mismo día que dice que va a reconocer al Estado palestino, a la vez anuncia que va a firmar un acuerdo y un convenio de colaboración estratégica con un gobierno involucrado en la guerra de la OTAN y absolutamente comprometido también con un proyecto absolutamente racista y nazi como es el gobierno de Zelensky. De todas esas cosas que al final van a acabar no solo en una creciente depauperización de las condiciones de vida del pueblo trabajador, sino que van también a llevarnos ya nos sitúan en una realidad de una economía de guerra, pero en el futuro nos pueden situar en un escenario cierto de guerra, ya no hablando de terceros, sino hablando en primera persona. De todo eso no va a hablar. Sin embargo, el PCP sí que va a abordar su campaña tratando estas cuestiones. Una primera es de el por qué enfrentamos una realidad creciente de una guerra que ya, como decía, ya no es esa guerra lejos, sino que es esa guerra cercana que vamos a tener, en la que vamos a participar. Vamos a hablar del carácter, del por qué, las razones y el origen de esta crisis galopante que afecta no a la cuenta de resultados de la gran empresa, de los monopolios de la banca, sino a la clase trabajadora. Y también vamos a hablar, obviamente, de la alternativa, de cómo podemos enfrentar esa realidad para transformarla y superarla. Pienso que cualquier persona que considere que nos merecemos un futuro diferente, un futuro mejor, un futuro en el que la única certeza ya no sea el que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, debería por lo menos prestarle atención a las propuestas que se sitúan en el programa de la coalición entre el PCPE y el PCPC. Esa persona, si además se sitúa con claridad en una posición de clase, desde su posición de clase, desde su posición material en la sociedad, no desde esas propuestas idealistas y sin definir, sino desde su realidad como trabajador, como trabajadora, no va a tener ninguna duda en que la única candidatura que realmente va a defender sus intereses como trabajador y como trabajadora es la candidatura del PCP. Porque el capitalismo ya no nos puede ofrecer nada, porque ninguna de las versiones del capitalismo nos ofrece nada, porque todos ellos en su versión más ultra, a también las diferentes versiones de la socialdemocracia, al final nos están situando una gestión distinta, pero en un mismo marco, el marco que nos impone el capitalismo, que es el que nos condiciona y determina en los elementos centrales de nuestra vida. Dígase pobreza. La pobreza de la clase trabajadora hoy se es pobre, pese a que se trabaje y se tenga un salario, y también el riesgo de enfrentar una guerra que es una guerra imperialista, una guerra que impone la OTAN a los pueblos del mundo. Por eso creo que lo más razonable para un trabajador y para una trabajadora es votar a la coalición PCPE-PCPC. Esperamos tu compromiso con nosotros y con nosotras.